Muy bien, vamos a continuar con esta sección del estudio de la palabra de Dios junto con la hermenéutica del problema definido. En la última clase comenzamos a ver la palabra revelación y dimos una definición, creo yo, bastante amplia, pero a la vez específica en cuanto al significado de esta. Estuvimos viendo que bíblicamente, cuando hablamos de revelación, en la Biblia hay lo que se llama la revelación general o la revelación natural. Ya dimos una presentación de ese concepto bíblico. Pero ahora vamos a entrar a otro concepto bíblico que se llama la revelación especial. Y otra vez quiero que noten ustedes aquí la palabra revelación, ya específicamente viene de la palabra apocalipsis o apocalipsis. Viene de dos palabras, apo, que significa fuera, y la palabra calupsis, que quiere decir cubrir. Entonces, básicamente el significado viene a darse a entender que son conocimientos dados milagrosamente de asuntos divinos diversos. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que una definición más amplia de esta palabra quiere decir que son asuntos que nunca han sido antes oídos, ni escuchados, ni vistos, ni se habían escrito ni nada. Entonces es algo único, nuevo. Noten ustedes, hermanos, en Romanos capítulo 16, en el verso 25. Y también vamos a ver 1 Corintios capítulo 14, versos 6 y 26, y Gálatas 1, 12. Pero vamos primeramente a Romanos capítulo 16. Y ahí vamos a estar viendo algo interesante que dice el apóstol Pablo en el capítulo 16, en el verso 25. Dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y lo dice según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ahora, noten que la palabra revelación hace referencia a lo anterior en cuanto al evangelio y la predicación de Jesucristo. Entonces, según Pablo, ¿verdad?, el evangelio y la predicación, lo que ellos predicaban, lo que ellos enseñaban, era una revelación y era un ¿qué? Un misterio. Un misterio, bíblicamente hablando, es que nunca se había dado a conocer. Un misterio quiere decir algo que era oculto. Pero ahora el apóstol Pablo une la palabra revelación del misterio para dar a entender que la palabra apocalipsis o revelación viene a dar a entender que algo relacionado con Dios, los asuntos de Dios, las enseñanzas de Dios, doctrinas de Dios, mandamientos de Dios que nunca se habían manifestado, ahora se van a dar a conocer por primera vez. Ahora vamos a 1 Corintios, al capítulo 14. Primero vamos a ver el verso 6 y luego el verso 26. Vamos a estar viendo del conocimiento transmitido milagrosamente, porque no es revelación de asuntos nuevos y únicos, algo que vino nomás por la casualidad, sino que es un proceso milagroso. Y en 1 Corintios capítulo 14, noten ustedes el verso 6. 14, 6. Dice allí, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Solamente hago hincapié aquí de la palabra revelación, porque
si alguien habla en lenguas, porque es uno de los problemas que había en Corinto, si alguien habla en lenguas y los únicos que entienden ese idioma son unos pocos ahí en la congregación, Pablo está diciendo que ¿de qué sirve si no hay revelación? Revelación quiere decir entonces ¿qué dentro de este contexto? Algo nuevo, algo que nunca se había escuchado o oído como hemos dicho antes. Entonces el que habla en lengua está traduciendo algo, una revelación vamos a decir, pero un grupo pequeño está escuchando esa revelación, ese misterio nuevo. Sin embargo, los otros, ¿verdad? No están escuchando nada. Entonces, ahí la palabra revelación se pone entre medio, ¿verdad? De que se traduzca, haya una traducción para que se entienda este misterio, estas enseñanzas nuevas. Ahora, noten el verso 26 que se une con el pensamiento del verso 6. 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene, salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Ahora, quiero que veamos algo aquí por primera vez. Cuando dice ahí, cada uno de nosotros, el verso 26, que no dice que cada uno de vosotros tiene todas esas cosas. En el idioma griego está hablando individualmente que uno tiene una de estas. Muchos tratan de decir, ven, aquí había miembros en Corinto que tenían todos esos dones del verso 26. En el idioma griego está hablando que cada uno tiene uno de estos dones. Me interesa que tenían revelación, ¿en qué iglesia? En Corinto, ¿verdad? Ahora, esto va a ser interesante, hermano, porque más adelante vamos a estar hablando de revelación progresiva. Se puede decir por este texto que personas que no son apóstoles recibieron revelación. Porque hay este concepto, esta idea, y otra vez viene por el hecho de que no entendemos este concepto de revelación. Y queremos tener una buena perspectiva de qué es revelación, cómo aconteció de dar a conocer esos misterios, esas enseñanzas. Mi pregunta es, y sigan pensando, ¿se puede decir por este texto que personas aparte de los apóstoles recibieron revelación? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, no me digan no necesariamente. Según este verso, no se vayan allá al Antiguo Testamento, a otros libros, específicamente en este verso. Veo, o que todavía no. La hermana dice, dile que sí. No. Otra vez, es una buena pregunta, hermano, porque hay confusión en cuanto a esto. Según este verso, noten ustedes, según este verso, dejen ustedes fuera todos los otros versos. Dice que allí en Corinto, por eso pregunté, ¿a cuál iglesia se está refiriendo aquí? A la iglesia de Corinto, a los miembros de allí. ¿Y qué dice Pablo? Otra vez, que cuando os reunís, iglesia de Corinto, cada uno de vosotros tiene salmo. Algunos tienen doctrina, pero otros tienen lengua y otros tienen. Entonces había miembros de la iglesia, aparte de los apóstoles, que tienen o reciben revelación. Según este verso, sí. Y es muy importante esto, hermano, porque hubo miembros que tenían ese don. El don de profecía, que más adelante vamos a estudiar, el don de profecía es un don donde Dios milagrosamente transmitía mensajes a personas en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esos mensajes eran únicos, nuevos, jamás nadie los había revelado. Entonces, cuando se habla que un profeta profetizaba, lo que él profetizaba ya lo conocía toda la gente.
¿Se había antes dicho? No. Entonces la profecía y la revelación están unidos. Pregunto, ¿había profetas en la iglesia del primer siglo? Sí, había profetas. Había profetas. Quiero que comenzamos a ver cómo está trabajando Dios en cuanto a la profecía. Porque si pensamos, hermanos, que los únicos que se les reveló toda la verdad, y me van a decir, ay, hermano, Armando está ya enseñando otra doctrina. Bueno, tenemos que ver lo que dice la Biblia ahí y entenderlo dentro del concepto bíblico. Pero el punto es que aparte de los apóstoles, también había otros miembros que recibían revelación. Este texto lo señala. Lo que sí sabemos, y es lo que vamos a ver más adelante que dice Pablo, que si un ángel, un hombre, trae un evangelio diferente al que recibieron los apóstoles, sea que anatema, ¿verdad? Ahí es donde se puede comparar. Si un miembro de la iglesia en Corinto dice, yo recibí revelación, y esa revelación contradice a lo que se le reveló a los apóstoles, entonces, ¿qué es? Anatema. Es anatema. Lo que los apóstoles recibieron, hermanos, vamos a ver más adelante, es una revelación muchísimo más amplia que se recibió por los miembros de la iglesia. A los miembros de la iglesia, por lo que sabemos, no es la totalidad de la revelación de Dios. Más adelante vamos a hablar de eso en cuanto a los apóstoles. Lo que sí sabemos y debemos de aceptar bíblicamente es que revelación venía a ciertas personas en la iglesia. Yo no sé y no puedo explicar cómo es que Dios optaba, cómo es que Él escogía, y no sé todo, ¿verdad?, qué es lo que Él transmitió a estas personas en la iglesia, pero cuando Dios quiso, Él revelaba algo a estas personas en la iglesia. Pero ya los apóstoles lo sabían. ¿Ven? Ahora, más adelante vamos a hablar de revelación progresiva. Esto es parte de la revelación progresiva. Quiero que vean algo. A ver si... si a mí hay aquí un... Ok, creo que ese está bien. Vamos a decir... Aquí comienza el Nuevo Testamento. Ahí comienza el Nuevo Testamento. No sé si hay otro lápiz aquí. Vamos a ver. No. Si uso un azul. Bueno. Vamos a ver que aquí está Jesucristo. Ok, este es revelación. Ok. Aquí están los apóstoles. Voy a poner apóstoles. Aquí, acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voy a poner 13. Y acá están, no sé cuántos miembros hay en la iglesia que también reciben revelación. A lo menos sabemos que en Corinto había uno. Creo que había varios, porque Dios trabajó así. Ahora, vamos a ver más adelante que este grupo, hermanos, apóstoles, recibieron la plenitud, vamos a decir, lo completo de revelación. Pero también había miembros en la iglesia que recibían esta revelación. Ahora, vamos a escoger aquí el apóstol Mateo. Este es Mateo aquí. Este es Mateo. Él comienza a predicar, no sé, vamos a decir en el año 35, 40, ya Jesús ha muerto. Él comienza a predicar y a enseñar. Lo que él está enseñando y hablando es una revelación nueva. ¿Como en el año qué? 40, ¿ven? Pero eso que se le está revelando no lo sabía acá en Hechos capítulo 2. Porque la revelación es ¿qué? Progresiva. Hechos capítulo 2 recibieron ¿qué? El poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Esa es otra clase. Ustedes que han tomado mi clase de Hechos, bueno, vamos a estudiar eso si no lo han estudiado. Pero el apoderamiento del Espíritu Santo quiere decir que ahora
tienen el Espíritu Santo, y cuando Dios quiere manifestarse de cualquier forma, ¿qué va a acontecer? En cuanto a revelación, se le va a revelar. Si Dios quiere que en Hechos 2, capítulo 2, cuando Pedro comienza a predicar, ¿quién es el que está hablando allí? ¿Qué es lo que se está diciendo allí? ¿Qué es lo que se está enseñando por primera vez? Algunas enseñanzas. Hay revelación. Más adelante, hablando de Pedro, ¿verdad? ¿Cuándo se le reveló a Pedro que los gentiles tienen salvación? ¿En Hechos capítulo 2 o Hechos capítulo 10? El capítulo 10. No lo sabía acá. No se lo había revelado. Dios, a su tiempo, en sus maneras, en sus formas, cuando Él sabe la necesidad de revelar algo, lo va a hacer. No lo hizo en Hechos capítulo 2, lo hizo en Hechos capítulo 10, varios años después. ¿Qué estamos diciendo? Eso es parte de la revelación progresiva que vamos a hablar más adelante. Pero lo revelado aquí, hermanos, entonces tenemos también que miembros que reciben cierta revelación. No sabemos todas las cosas, pero por ejemplo, en Hechos se habla de Agabo. Él recibió una revelación. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba para dónde? Iba para Jerusalén y se le presenta el profeta Agabo, ¿qué le dice? No vayas. No vayas. Y se hace allí, ¿verdad? Un cinturón y todo eso como el símbolo de que Pablo va a ser va a ser aprendido y puesto en la prisión, etc. Pablo ya sabía eso. Él le dice, no dice Pablo, oh sí, yo no sabía nada de eso. ¿Qué dice Pablo? Yo voy allá, yo voy a cumplir. Agabo no sabía. Agabo por primera vez se le dice que una revelación. Profetiza eso. Va a ir este hombre, dile que a Pablo que va a ir allá. Pablo ya sabe esa revelación. Pero a Agabo, hermano, se le revela que Pablo va a ser ¿qué? Prendido en Jerusalén. Esa profecía se cumplió. ¿Ven? Esa revelación, todavía dentro de ¿qué? Del proceso de revelación. Miembros recibían revelación, pero la revelación de los miembros y la revelación de los apóstoles no es contradictoria. Toda está unida, no se va a contradecir. Por eso ahora sí vamos a regresar a Gálatas capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice allí? En Gálatas capítulo 1, verso 12. ¿Ok? Y haciendo hincapié en el verso 11, ¿qué dice? Más hago a saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Jesús le reveló lo que él hablaba, lo que él predicaba, lo que él enseñaba, lo que él escribía. Todo, ¿verdad? Es revelación de Dios. No lo recibió de ningún hombre. Lo importante, hermanos, aquí, regresando al verso 9, noten ustedes, o verso 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, hermanos en Corinto, ¿verdad? Si alguno en Corinto, en las iglesias de Galacia, en Roma, donde quiera que haya miembros que se le va a revelar, pero si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. ¿Cómo se va a comparar entonces? Por lo que está predicando. Si Pablo escribe algo y dice, así se me reveló a mí, y a alguna persona va y predica y enseña algo diferente a lo que Pablo o los apóstoles enseñaban, esa persona se le dice anatema. Hay una contradicción. Estos textos, hermanos, que estamos viendo aquí, especialmente Gálatas capítulo 1 en cuanto al apóstol Pablo, quiere hacer énfasis. Sí, hay algunos que van a recibir revelación, porque ya lo dijo en 1 Corintios capítulo 14. Pero sea anatema el que dice que recibe un evangelio por revelación y es diferente
al que yo he predicado, incluyendo entonces ¿quiénes? Los apóstoles también. Por esto lo que estaba aquí ilustrando es que revelación vino primero por porciones, eso se le llama, vamos a ver más adelante, progresión. Y sabemos que la revelación vino también, más adelante vamos a ver más ampliamente a los apóstoles, pero también hay revelación a quienes, a miembros de la iglesia, a profetas específicamente, pero había el don de revelación a ciertos miembros. Entonces cuando hablamos de revelación, yo creo que muchas veces nosotros hemos pensado que revelación únicamente y exclusivamente fue dada ¿a quién? A los apóstoles. Estos textos dicen que no. Y otros textos, cuando lean ustedes profetas, bueno, no quería entrar en Hechos capítulo 2, pero vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Ustedes ya conocen el acontecimiento ahí, el cumplimiento de una escritura de Joel, en Hechos capítulo 2. Y Pedro dice que en los tiempos de él, ¿qué había profetizado Dios? ¿Qué iba a acontecer? El Espíritu iba a ser esparcido. Iba a ser derramado. El Espíritu va a ser derramado. Si yo preguntara en un examen, específicamente descríbanme cómo se manifiesta eso. Vamos a Hechos capítulo 2 y leemos ahí en el versículo 17, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Quién son ahí mis siervos? ¿Quién son ahí los jóvenes, los ancianitos, los hijos, las hijas? ¿Quién son? En los tiempos de los apóstoles, ¿qué hermanos? La iglesia. ¿Ven? Entonces se iba a derramar el Espíritu Santo, y vemos diferentes géneros, hombres y mujeres. Vemos diferentes funciones. Había siervos, había profetas. Dios, hermanos, iba a trabajar para derramar su voluntad, su conocimiento por medio de la iglesia. Pero específicamente Pedro, vamos a ver más adelante, y los apóstoles fueron los que recibieron la revelación más amplia. Entonces ellos sabían, si alguien dice, a mí se me reveló esto, están en una iglesia y de repente dice, a mí se me reveló la semana pasada algo de esto, Pedro, Pablo, ellos hubieran sabido, porque ellos tenían, ¿verdad?, ese don específico que Dios había dado. Ok. Entonces estamos hablando, hermanos, de lo que se dice aquí. Vamos a regresar. Noten ustedes, revelación, Apocalipsis o Apocalipsis. No es el libro de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis se entiende que es una revelación, dando a entender cosas que van a suceder pronto, que jamás se habían dicho y nadie sabe. Se revelan por primera vez. Este es el libro de Apocalipsis. En su sentido de la voluntad de Dios, enseñanzas, doctrinas, mandamientos, lo vemos que viene a ser, hermanos, conocimiento dado milagrosamente de asuntos divinos y diversos. Ok. Revelación especial, hermanos, entonces viene a dar a entender que, por el mismo sentido de la palabra especial, que nunca, jamás en la historia se había dado a conocer lo que se está revelando. Es un ¿qué? Misterio, dice el apóstol Pablo. Y ya vimos en Efesios capítulo 1, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 1? Dice que Dios le reveló a él cosas en las cuales vosotros, ¿qué? Podéis aprender el misterio que se me reveló a mí. Entonces, ahí en Efesios, en Romanos capítulo 15, estos textos muestran que revelación es un misterio, cosas que nadie conocía. Ahora se dan a conocer por primera vez y fueron por los apóstoles y algunos miembros. Otra vez, la pregunta sería,
revelación, bíblicamente hablando, vino sobre apóstoles y miembros? La respuesta sería sí. Si yo les preguntara, denme ustedes la diferencia entre la revelación que se le dio a los apóstoles y la revelación que se le dio a miembros, yo creo que van a poder contestar. Una fue amplia y la otra fue específica. Más adelante vamos a hablar más de esto. Ok, vamos a ver ahora la progresión histórica de la Biblia. Dentro de la revelación especial, hay lo que vamos a estar viendo aquí, progresión histórica bíblica, y vamos a estar viendo progresión histórica global. Vamos a ver primeramente la progresión historia bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Ok, voy a decirlo despacio como 2 veces, así pueden ustedes entender conmigo qué es progresión histórica bíblica. ¿Estamos listos? Esta es una forma progresiva desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ese es lo básico. Cuando hablamos de progresión histórica en la Biblia, estamos hablando una forma progresiva desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Cómo se explica este fundamento que acabo de mencionar? Quiere decir que lo que se conoce de Jesucristo es más completo en el Nuevo Testamento, primeramente. Cuando hablamos que hay progresión desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se explica? Que lo que se conoce de Jesucristo está más completo en el Nuevo. Moisés, en su mente, como Dios se lo reveló, vio al invisible, a Jesucristo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Vio Moisés a Jesucristo? Esa es la pregunta. Por supuesto no viene en un examen ni nada así. Pero para que vean ustedes esto de progresión ya en un sentido en cuanto a Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Noten ustedes, hablando de Moisés, verso 23, Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, ya sabemos, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo y que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de ¿quién? De Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo. Ok, si conectamos nosotros el invisible, uno dice, bueno, es Jehová Dios y en la zarza y todo eso. Bueno, está bien, pero Moisés, en este contexto, ¿qué está hablando? Los vituperios de Cristo. ¿Cómo sabía de los vituperios de Cristo? Por revelación. Pero no se dice, no dice exactamente el nombre de ese Cristo, porque la palabra Mesías es una palabra general. No se sabía quién era,
no se sabía el nombre realmente, ¿verdad? Se hablaba de Emanuel y cosas así. Pero el punto es que a Moisés se le reveló cosas relacionadas con el sufrimiento de Jesús. Cuando ya venimos al Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Ya vemos, hermanos, específicamente revelado ¿qué? Lo que Moisés dijo allá. Eso se le llama ¿qué? Revelación progresiva histórica. ¿Ven? ¿Notan ustedes? Este es el concepto de progresión histórica bíblica. Cuando hay enseñanzas de Jesucristo en el Antiguo Testamento, las que vienen a darse a conocer mucho más completo en el Nuevo Testamento. Específicamente, este concepto quiere decir progreso a ese conocimiento. Dios reveló en ciertos tiempos verdades. Ok, otra vez. Progreso a ese conocimiento o progreso de ese conocimiento, Dios reveló en ciertos tiempos verdades. Otra vez regresando a Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Que en estos tiempos Dios en muchas formas y de muchas maneras habló a vuestros padres, ¿qué? En muchas formas y de muchas maneras, y ahora ha hablado por los profetas, y ahora ha hablado por medio de Jesucristo. ¿Qué estamos viendo? Los profetas, Moisés, Samuel, Isaías, Jeremías, Daniel, a todos esos se les estaba revelando algo de Jesucristo. No estaba completo, no había definición que podamos decir completa. Pero ya cuando viene el Nuevo Testamento, ¿ahora qué pasa? Ya progresó de algo que incompleto a algo definido. Entonces, cuando hablamos de revelación, tengan ya este concepto. Hay algo incompleto y tiene que hacerse completo. Tengan eso en mente. Especialmente cuando estudien ustedes 1 Corintios, en el capítulo 14, cuando venga lo perfecto, ¿verdad? Y todo eso. Cuando se acaba la revelación, cuando se acaba la ciencia, cuando se acaban las lenguas, qué es el propósito de las lenguas, qué es el propósito de la ciencia, qué es el propósito de la profecía, para traer revelación. Entonces hay revelación incompleta, pero llega el punto donde la revelación es completa. Ya cuando se revela algo ya es completo. Un término en griego se llama teleos, que quiere decir, se traduce a veces perfecto, a veces se traduce maduro, a veces se traduce completo. Cuando hablamos de revelación, entonces, cuando algo se revela, ya está completo. Ok, tengan eso en mente. ¿Cómo dice? Ya está completa la revelación. Y vamos a ver más adelante que exactamente lo que nosotros conocemos como la Biblia. Pero otra vez, estamos hablando de progresión bíblica en cuanto a ¿qué? A la revelación. Muchos creen que todavía hay progresión de revelación. Y es lo que quiero que entendamos primero lo bíblico en cuanto a esto. Ahora vamos a ver algo más específico en cuanto a revelación progresiva bíblica. Por ejemplo, le voy a dar dos o tres textos aquí. En Éxodo capítulo 7. Versículo 7, capítulo 7, versículo 11, versículo 12, versículo 22 y capítulo 8, versículo 7. No vamos a leer, hermanos, todos esos textos. Ustedes van a saber que ahí se está hablando de los magos favoritos del rey, del faraón. Él tenía unos favoritos que siempre se apoyaba, ¿verdad?, para adivinaciones, para milagros y cosas así. En el capítulo 7 y capítulo 8 vemos que acudía el faraón a estos magos para que dieran contra a Moisés. Ahora, ¿cómo se llaman esos favoritos?
¿Eh? No, quiero el nombre específico. Ese no es nombre, esa es una descripción. Nombre específico. Nombre personal. Mi nombre personal es Armando. Nombre personal de Juan es Juan. El nombre personal del hermano Hernández es Cruz. Que es en Éxodo 7 y 8 habla de esos magos. ¿Cuál es el nombre personal de ellos? No lo van a hallar, hermanos, en el Antiguo Testamento. Porque estamos hablando de ¿qué? Revelación progresiva, bíblica, que algunos asuntos en el Antiguo Testamento, como este evento, lo vemos históricamente. Pero ¿qué pasa? No se menciona el nombre de estos magos o estos poderosos sabios del faraón hasta cuando vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y 9. Ese sí lo vamos a leer. En segunda Timoteo, en el capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Sigue, léalo. De la manera que James y Hambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Ok. ¿Quién resistió a Moisés y cuándo? James y Hambre. Sí, es Janes y Jambre. Janes y Jambre. ¿Cuándo resistieron a Moisés? Este texto, hermanos, está hablando de Éxodo capítulo 7, versículo 11. Ahí está el verso paralelo. Pero, ¿por qué en el Antiguo Testamento no se menciona Janes ni Jambre? Porque es revelación progresiva. Se dio un evento allá, después Dios en el Nuevo Testamento se le reveló al apóstol Pablo que estos son los nombres de esas personas que trabajaban con Faraón. Ese es nomás, hermanos, un evento histórico para que vean ustedes el concepto de revelación histórica bíblica en cuanto a la idea de progresión. Progresión histórica. En este caso lo vemos que se cumplió allí. Ok, vamos a otro caso, hermanos. A Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41. Eso sí quiero que lo leamos. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Primera de Reyes, 18, 41. Fuerte, léalo, hermano. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Y qué pasó después de esto? 18:41. ¿Qué pasó después de esto? ¿Se acuerdan ustedes? Que viene la lluvia. Acá subió a comer. Sí. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué fue la profecía? Que no iba a llover por cierto tiempo, ¿verdad? Sí, por 3 años. Si siguen ustedes leyendo, Dios está preparando ¿a quién? A Elías. Y le dice que va a acontecer cierto evento aquí, que por un tiempo no va a llover. ¿Cuánto tiempo fue? 3 años, 6 meses. ¿Dónde aprendiste eso? Que fueron 3 años, 6 meses. En Primera de Reyes 17. ¿17? Ajá. ¿17 qué? 17 del 8 al 16. ¿8 al 16? Y Santiago. Bueno, al Antiguo Testamento. Sí, Antiguo Testamento. No es Primera de Reyes. No van a hallar, hermanos, ustedes los 3 años, 6 meses en el Antiguo Testamento. No sé, siguen buscando ahí. Sí, pero en el Antiguo Testamento.
ese evento de que no llovió por cierto tiempo, ¿dónde lo hallamos en el Antiguo Testamento específicamente? Bueno, yo lo estoy viendo en el capítulo 18, 17:1. 17:1. 17:1, Primera de Reyes 17:1. Vive Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ok. ¿Cuánto tiempo dice allí? ¿Cuántos años? No se le reveló, hermanos. Allí no se reveló. Yo no sé por qué el escritor de Primer Rey no escribió allí. Es posible que cuando Elías dijo esto, él inmediatamente lo escribió. No se esperó años después. Yo no sé. Lo único que yo sé, que en el Antiguo Testamento no dice 3 años y 6 meses. Hasta cuando vamos, Jesucristo fue el primero que habló de 3 años y 6 meses. Y luego Santiago obviamente lo aprendió de Jesucristo. Pero en Lucas capítulo 4, verso 25, es cuando vemos nosotros, hermanos, que Jesucristo mismo ya nos da, ¿verdad?, lo que no estaba escrito allá en el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 4, verso 25. Y en verdad os digo que muchas viudas habrá en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado. ¿Por qué? 6 meses. Por primera vez se reveló. Vemos la progresión del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está incompleto en cuanto a ciertas profecías. El Nuevo Testamento viene aquí, hermanos, a cerrar la profecía. El Nuevo Testamento viene a cumplir, viene a revelarse completamente muchas cosas que están en el Antiguo. Pero eso se le llama ¿qué? Progresión. ¿En cuanto a revelación? Progresión histórica de la Biblia. La progresión de la revelación históricamente en la Biblia. En la siguiente clase vamos a seguir viendo, hermanos, sobre el concepto de revelación, que es progresión histórica global. Y el punto de esta clase era que veamos un poco más amplio, ¿verdad?, el concepto de revelación y cómo es que se viene a describir, cómo es que se desarrolla la revelación en la Biblia. En la siguiente clase seguiremos con esto.